En este video aprenderás cómo crear tu página web con un diseño increíble utilizando Bluehost y WordPress. Todo de forma fácil y sencilla sin saber programar. Así que comenzamos. Recuerda que si tú ya tienes tu hosting y dominio, puedes adelantar al video donde comenzamos a crear la página web. Para acceder al mayor descuento en Bluehost, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario de este video. En cuanto le das clic, te manda a la página oficial con el mayor descuento que hay en internet para contratar Bluehost. Recuerda que dependiendo de la fecha en la que veas este video, el descuento puede variar. Al momento de grabarlo está en un 50% de descuento y un 61% de descuento este plan. A veces hay un 60 hasta un 80% de descuento dependiendo el momento y la fecha. Ahora debes de elegir el plan que vas a contratar. Haremos el ejemplo con este Plus y vamos a darle clic a seleccionar plan. Recuerda que tenemos un año 100% gratis. Una vez que lo escribas vas a darle clic al botón buscar dominio y después te va a aparecer esta parte que es el resumen de nuestro carrito. Aquí por defecto te lo pone a 3 años, pero si quieres gastar lo mínimo hoy, te recomiendo contratar lo mínimo por un año para que tengas acceso a la promoción que te regalen un dominio. Aquí en la parte de abajo tenemos el dominio que vamos a registrar y también la política de privacidad. No movemos absolutamente nada, vamos a darle clic en continuar al checkout. Y ahora nos manda a que completemos toda nuestra información. Es muy importante aquí agregar todos los datos que te pide el sistema, como tu nombre, apellido, país, correo electrónico y teléfono. Súper importante, de lo contrario no te va a dejar continuar. En la parte de abajo debes de ingresar una contraseña. Esta contraseña es para tu cuenta de Bluehost. Y por último, amigos, vamos a elegir un medio de pago. Recuerda que tú puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones me parece genial, ya que el pago se hace de forma inmediata. En este caso voy a pagar con tarjeta. Acá debes de ingresar todos los datos de tu tarjeta y una vez que termines vas a darle clic al botón azul enviar pago. Se va a procesar el pago, vamos a esperar un ratito y una vez que se procese tu pago te estará enviando a esta ventana que vemos acá en pantalla, en donde ya vamos a poder modificar y crear todo nuestro sitio web. También recuerda que toda la información de tu compra te la mandan a tu correo electrónico. Hace un momento, no te preocupes, vamos a acceder de forma rápida. Nos vamos a bluehost.com, a la página oficial, y aquí en la parte de arriba tenemos este botón que dice login. Le damos clic y aquí te pide que es el user ID. Recuerda que este user ID te la mandan a tu correo. Aquí lo debes de ingresar. Una vez que lo ingreses le das clic en Next y después te va a pedir que ingreses la contraseña y le das clic en Login. Recuerda que muchas veces te estará enviando lo que es un código de verificación a tu correo electrónico, así que es importante que vayas a tu correo y aquí debes de pegar el código que te han enviado. Y listo, como puedes ver ya estamos dentro del panel de control de Bluehost, donde desde aquí podemos administrar absolutamente todo. De tu lado izquierdo podemos ver el menú, que es donde estamos ahora, y de nuestro lado izquierdo también vamos a buscar este que dice hosting, vamos a darle clic. Y aquí ya por defecto el sistema nos ha instalado lo que es una instalación de WordPress nueva con el dominio que hemos registrado. Y aquí nosotros tenemos dos opciones, setting y editar sitio. Vamos a darle clic a editar sitio y se nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a esperar un ratito y tenemos ya lo que es el panel de administración de WordPress. En dado caso que te aparezca lo que es una guía, te va a aparecer igual si lo quieres crear con inteligencia artificial. Te recomiendo que le des clic a la opción de la derecha en donde prácticamente le estás diciendo que tú mismo vas a crear la página web. Muy importante, te va a estar enviando ya a este punto en el cual tenemos ya todo el panel de administración de nuestro WordPress y lo primero que vamos a hacer en este momento es ponerlo en español. De nuestro lado izquierdo vamos hasta la parte de abajo, aquí donde dice settings vamos a darle clic y aquí en nombre del sitio vas a poner el nombre de tu empresa o negocio. Después en la parte de abajo un breve resumen a qué se dedica tu marca o tu negocio. También puedes agregar lo que es un icono del sitio, incluso si ya tienes el logo también lo puedes agregar. En la parte de abajo tenemos lo que es el lenguaje y aquí lo podemos cambiar. En este caso lo vamos a cambiar a español. Yo te recomiendo poner solamente español que no contenga ningún país y puedes también elegir acá lo que es el time zone. En este caso yo voy a elegir Ciudad de México, que es donde me encuentro, y listo. También
también puedes acá modificar lo que es el formato de hora a tu gusto. Hasta la parte de abajo dice guardar cambios, le damos clic, esperamos un ratito a que guarde todo y ya esto se tiene que poner ya en español. Recuerda que también en la parte de arriba dice escritorio, dale clic. Y desde aquí puedes ver prácticamente que son las actualizaciones. Vamos a darle a actualizaciones por si algún plugin necesita actualización. Te das cuenta acá en la parte de abajo dice traducciones. Vamos a darle clic a este botón y ahí se están actualizando todas las traducciones del sitio. Como puedes ver ya ha quedado listo. Y también en la parte de arriba tenemos esto que dice Bluehost. Esto lo instaló el propio sistema de Bluehost, donde aquí nosotros podemos ver todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, acá dice bienvenido a Bluehost, explorar herramientas premium, porque tenemos plugins premium que nos da el propio sistema de Bluehost. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y recuerda que también por defecto aquí en el apartado de la izquierda donde dice plugins, vamos a darle clic. Recuerda que un plugin prácticamente es un pequeño programa que se instala en WordPress que nos ayuda a tener características más avanzadas para nuestro sitio web. Y aquí por defecto lo que es este Bluehost nos ha instalado algunos plugins, como por ejemplo este de Jetpack, este de Monster, WordSlide, Yoaseo, nos ha instalado. Entonces desde aquí es donde nosotros podemos gestionar los plugins que nos instaló Bluehost. Ahora amigos, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a darle clic a visitar el sitio y nuestro sitio web ahora mismo se ve así, con un diseño muy básico y un poquito feo. No te preocupes porque ahorita en unos minutos ya se va a ver increíble con un diseño muy profesional. Ahora, para ir de nuevo a lo que es el escritorio, nos ponemos acá y vamos a darle clic a escritorio. Lo que tenemos que hacer ahora es instalar lo que es un tema. Recuerda que un tema básicamente tiene todo lo necesario para que nuestro sitio web tenga un diseño increíble. Para esto, antes de instalar este tema, vamos a hacer unas pequeñas configuraciones que son necesarias. Para esto nos vamos acá a ajustes y aquí tenemos este apartado que dice lectura. Vamos a darle clic y solamente vamos a verificar que esto que dice pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio esté desactivado. Debe de estar sin esta palomita, muy importante, de lo contrario vamos a tener error a la hora que Google indexe nuestro sitio web. También otro aspecto bien importante que hay que revisar es este apartado que dice enlaces permanentes. Aquí es importantísimo asegurarnos que tenga seleccionado este que dice nombre de la entrada. Muy importante. Una vez que lo selecciones, vas a darle clic a guardar cambio y listo. Prácticamente son los ajustes más importantes que tenemos que hacer en nuestro sitio web. Ahora nos vamos al menú de la izquierda donde dice apariencia. Vamos a darle clic. Aquí en apariencia tenemos en la parte de arriba tres opciones. Vas a darle clic en wordpress.org y aquí te van a aparecer varias opciones de tema. De nuestro lado derecho, buscar temas, vas a escribir Astra, así como lo ves en pantalla, y te tiene que aparecer este que está como en color morado. Vas a darle clic a instalar, esperamos un ratito y después vamos a darle clic a activar. Aquí, como puedes ver, nos manda este mensaje: crea tu sitio web con IA, pero vamos a darle clic a este botón azul, primeros pasos con las plantillas de inicio. Está activando, esperamos también un ratito y aquí nos manda a este constructor y vamos a elegir plantillas clásicas de inicio, construir con plantillas, y acá vamos a ponerle editor de bloques. Ahí está cargando el sistema, esperamos un ratito también porque ahorita nos van a aparecer varias estructuras o plantillas que ya están listas y que nosotros podemos instalar en tan solo unos minutos y ya nuestro sitio web va a tener lo que es un diseño profesional, amigos. Y listo, como puedes ver aquí nosotros ya podemos elegir una plantilla, básicamente la que nosotros queramos seleccionar. Puedes tomarte el tiempo para ver cuáles vas a elegir y cuál tú vas a instalar. Sinceramente tiene bastantes. En este caso yo voy a estar eligiendo, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a darle clic. Cuando le damos clic se nos abre esta ventana que vemos acá en pantalla. Y si queremos desde aquí podemos subir nuestro logo. Vamos a darle clic aquí, seleccionar archivos, nos manda a nuestra computadora y vamos a subir un logo de ejemplo. Ahí lo tenemos. Vamos a darle clic en seleccionar y como puedes ver ya tenemos lo que es un logo de ejemplo. Ahora, amigos, aquí también podemos elegir lo que es el estilo de la letra y también los colores. Por ejemplo, si tu paleta de color es color morado, le das clic y esto se cambia a color morado. Si es color rojo, le das clic, se cambia, etcétera. En este caso lo vamos a dejar en el primero y vamos a darle clic en continuar. Acá nos dice que seleccionemos las características. Todo esto lo dejamos como está y vamos a darle clic en continuar.
Por último, acá nos pide que ingresemos algunos datos, lo ingresamos y vamos a darle clic al botón enviar y construir mi sitio web. En cuanto le damos clic, vamos a esperar un ratito a que se construya todo. Y listo amigos, acá nos aparece felicidades, vamos a darle clic al botón ver tu sitio web. Acá se nos abre una nueva ventana y como puedes ver ya tenemos prácticamente creado nuestro sitio web ya listo para que nosotros lo podamos modificar y adaptar a nuestro gusto. Aquí si te das cuenta, en este caso el logo no cargó bien, pero si tú quieres ingresar el logo desde acá, vamos a darle clic arriba donde dice personalizar. Aquí nos manda a este menú donde aquí nosotros podemos ver lo que vamos a modificar en tiempo real y acá de nuestro lado izquierdo las opciones. En este caso el logo vamos a posicionarnos y le damos clic a este lápiz y aquí se nos van a abrir opciones que vemos acá en pantalla. Como puedes ver acá dice el logotipo y vamos a darle clic en cambiar la imagen. Desde aquí podemos subir un logo a nuestra computadora o también lo podemos cambiar. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de logo. Vamos a elegir por ejemplo este de acá. Vamos a darle clic en elegir imagen. También por ejemplo el de abajo, cambiar la imagen y vamos a elegir el mismo. Lo seleccionamos, elegir imagen y como puedes ver ya te nos ha quedado un logo. Así es como tú puedes elegir el logo. Si lo quieres más grande, acá abajo dice ancho de logotipo. Lo puedes hacer mucho más grande o mucho más pequeño. Ya dependerá de cada quien. En este caso hoy lo vamos a dejar. En la parte de arriba dice publicar, dale clic para que ya se puedan guardar los cambios. Una vez que ya se hayan guardado los cambios amigos, vas a tachar esto aquí en la parte de arriba, lo tachas y listo. Como puedes ver ya hemos ingresado el logo de nuestra marca o empresa. Para modificar por ejemplo esta imagen, este texto, toda esta parte, clic acá arriba donde dice editar la página y aquí amigos de forma rápida podemos comenzar a modificar lo que necesitemos. Por ejemplo, si aquí tú quieres ponerle el texto que necesites, basta con darle un clic, ahí nos aparece lo que es el cursor y ya podemos escribir lo que queramos. Voy a escribir un texto de ejemplo. Ahí escribí bienvenido a nuestro sitio web. También por ejemplo los botones, basta también con darle un clic. En cuanto le das un clic se te pone el cursor y puedes escribir lo que necesites. Ahí por ejemplo ahorita voy a escribir ver catálogo por ejemplo. Acá podemos escribir, vamos a darle clic acá y podemos escribir 25% off y vamos a ponerlo acá en español en todos los productos por ejemplo. Entonces como puedes ver es muy sencillo. También por ejemplo esta imagen si tú la quieres cambiar le das clic y en cuanto tú le das clic a esta imagen de tu lado derecho tenemos esto que dice general y le vas a dar clic acá en estilo y acá nos aparece la imagen y tú puedes cambiar la imagen. Por ejemplo acá donde dice cambiar imagen le das clic y puedes elegir una de la biblioteca o elegir la que tú guste. Para el ejemplo del video amigos vamos a elegir por ejemplo esta de acá. Vamos a darle clic en seleccionar y como puedes ver ya se ha cambiado la imagen. Date cuenta cómo tan fácil y rápido nosotros podemos cambiar absolutamente todo. Y así puedes hacer amigos prácticamente con todo tu sitio web. En cuanto tú ya guardes los cambios, acá los guardas en la parte de la derecha arriba dice guardar, le das clic y en cuanto se guarden, vamos a esperar un ratito a que se guarden los cambios. Ya se guardaron, vas a darle clic acá a la W para que te saque al panel de administración. Después en la parte de arriba visitar el sitio y como puedes ver así ha quedado nuestro sitio web. Bienvenido a nuestro sitio web, 25% off, ver catálogo, la imagen, el logo. Como te das cuenta todo lo podemos modificar. Así es como tú modificas tu página web para adaptarlo amigos a tu marca o a tu empresa. Esto ha sido todo por este video. Espero que puedas crear tu página web utilizando Bluehost. Ya has visto que es bastante fácil y recuerda aprovechar el mayor descuento para contratar tu hosting aquí en Bluehost. El enlace lo tienes en el primer comentario. Te veo en el próximo tutorial.